Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico, este programa que es producido por especial encargo de la Presidencia del Poder Judicial. El día de hoy vamos a contar con la participación muy especial y que nos honra muchísimo, por supuesto, tanto en este programa como en el propio Poder Judicial. Vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Manuel Atienza, quien ya se encuentra con nosotros. Doctor Atienza, bienvenido a Enfoque Jurídico. Muchas gracias. Bueno, realmente es un honor. No creo que sea necesario hacer mayor presentación de nuestro invitado el día de hoy. Es una persona ampliamente conocida, no solamente en los círculos académicos del foro, sino también en los ámbitos de la filosofía en términos generales. Nos consta particularmente como docentes de filosofía que comparte diversos círculos de estudio, que en universidades tales como San Marcos, la Universidad Católica, más allá de los espacios propios del derecho, se tiene a Manuel Atienza, a sus propuestas académicas, a sus reflexiones filosóficas, como uno de los referentes de diversas materias, entre ellas la que más conocemos nosotros los abogados, la argumentación jurídica, igualmente en otros países de América Latina. Vamos a desarrollar el día de hoy algunos temas de actualidad e importancia, aprovechando la presencia de nuestro invitado, entre ellos la dignidad, pero ello será en algunos minutos. Vamos a primero saber cómo se siente el doctor Atienza de estar aquí en Lima. Me siento muy bien y por supuesto no es la primera vez. Yo creo que hace más de 20 años que estoy viniendo a Lima y aparte de eso tengo un trato muy cotidiano con peruanos. De hecho, algunas de las personas que trabajan conmigo son peruanos, o sea que para mí no me resulta algo ajeno. Y en Lima siempre me han tratado muy bien, así que muchas gracias. Y ahora particularmente usted se encuentra en nuestra ciudad capital, convocado por la Pontificia Universidad Católica, entiendo. Sí, porque celebran el centenario de la fundación de la Facultad de Derecho, entonces han organizado una serie de eventos en donde estamos participando, por supuesto, juristas peruanos y también algunos europeos, como por ejemplo está Ferrajoli, está Tarufo, está Perfecto Andrés Ibáñez, que acaba de recibir un honoris causa, me parece, la semana antepasada. El viernes, sí, en una ceremonia realmente muy bonita y emocionante y muy merecida, porque Perfecto ha sido la referencia, en cierto modo, de la referencia ética, ¿no?, de la judicatura en España. Así es, efectivamente. Bueno, vamos a ingresar entonces a la conversación de algunos temas muy pertinentes en este momento que vivimos, un mundo convulsionado, un mundo en el que los absolutismos conceptuales parecen haber dado un paso peligroso, al decir de muchos, y a juicio personal también, al relativismo de toda la haya, ¿no? Y esto afecta definitivamente pues, la posibilidad de encontrar una suerte de tótem que nos permita convertirlo en un referente de acción que movilice las conciencias humanas, y con lo cual entonces, al desaparecer como una gota en el mar y vamos, diluirse en un espectro donde todo es verdadero porque yo lo digo respecto del otro, entonces las cosas se hacen muy complicadas. La verdad se ha convertido en una plastilina en manos de un niño donde mezcla todos los colores y encontramos todo y al mismo tiempo nada. Y uno de los principales conceptos que ha iluminado el devenir de una humanidad civilizada, el día de hoy ya le tendremos que poner entre comillas civilizada a lo que estamos viviendo en este momento, en materia del reconocimiento de derechos inherentes, fundamentales al ser humano, los derechos humanos,
y que se creía el eje central en torno al cual se movía el conjunto de valores de su defensa, era el concepto de la dignidad humana. Pero ese concepto el día de hoy ha sido catalogado también de un concepto casi estéril, infértil, por falta de un contenido semántico. Claro, en un mundo relativizado ello ya no es posible. Entonces, pero así como a partir de la década de los 70 del siglo XIX los neokantianos dijeron volvamos a Kant, nosotros tendríamos que decir volvamos a la razón y tratemos entonces de defender lo elemental que el mundo está perdiendo. ¿Cómo evalúa usted el concepto de dignidad a estas alturas del desarrollo involucionante de la teoría política y jurídica? Yo creo que el concepto de dignidad es probablemente el más importante de la ética y en consecuencia también del derecho y diríamos de la racionalidad práctica. Y dada su importancia es también complejo, difícil de aprender, aunque yo diría que tiene su núcleo de significado muy claro, pero también sin duda pues hay algunos aspectos de la penumbra. Me parece que es interesante hacer también una historia del concepto de dignidad, ¿no? Porque tal y como hoy lo entendemos es un concepto muy reciente. O sea, hoy en todas las declaraciones de derechos, empezando por la Declaración Universal... La del 49. Y luego del 48, ¿no? Me parece. O 48, perdóneme. Y luego los pactos de derechos, y de los dos tipos de pactos, civiles y políticos y sociales y culturales, y las declaraciones también en torno a los derechos de la bioética, en todas, las constituciones nuestras, todas dicen fundarse en la dignidad humana. Pero esto, como digo, es algo reciente. Ahora, justamente en Lima, en una librería, compré un libro sobre Nietzsche, donde Nietzsche más o menos era la década de 1860 y pico o algo así, hacía la crítica del concepto de dignidad humana y dignidad del trabajo, que decía, se está introduciendo y esto choca con lo que son los valores heroicos griegos. Bueno, yo creo que nuestra noción actual de dignidad es la kantiana, la idea de que todo ser racional, todo ser humano, es un fin en sí mismo. No es un objeto, no es una cosa que pueda ser intercambiada, que pueda ser tratado como un instrumento. Ni medio de nada. Ni medio de nada. Aunque esto también hay que clarificarlo, porque a veces se interpreta mal lo que quiere decir, y entonces se supone que si alguien trata a otro de manera instrumental, estaría atentando contra la dignidad humana, lo cual es un disparate, porque diríamos que quizás yo podría decir que usted me está tratando a mí como un instrumento para hacer esta entrevista, para difundir una serie de ideas o algo así, y sería disparatado que dijera que está atentando contra mi dignidad. O sea que en la formulación de Kant hay un adverbio que es el solo, que a veces no se toma en cuenta. O sea que lo que él dijo, lo que no se puede es tratar a un ser humano solo como un medio, sino también al mismo tiempo como un fin en sí mismo. Esa es la formulación kantiana, que es muy importante tenerlo en cuenta. Yo a veces he discutido, por ejemplo, a propósito de lo que en España se llamó el bebé medicamento. O sea, cuando una pareja tiene un niño que padece una enfermedad cuya solución consiste en un trasplante, y claro, lo más adecuado es tener un nuevo bebé y utilizar células, me parece, que de la espina dorsal o algo así, que no supone ningún riesgo para el bebé, y de hecho se ha hecho con éxito. Y por ejemplo, la Iglesia en España se puso en contra, claro, porque dijo, eso va contra la dignidad del niño, porque se le ha hecho venir a este mundo para ser un instrumento para curar a su hermano, y aunque sea muy importante curar, esto es entender mal las cosas. Por supuesto que ese niño va a ser un instrumento de cura a su hermano, pero los padres no le están tratando meramente como un instrumento. Hay todas las razones para pensar que va a ser un niño querido y que naturalmente se va a respetar su dignidad, etcétera, etcétera.
Otro caso también de estos de la penumbra y que tiene que ver con la manera adecuada de entender la dignidad es lo de la maternidad subrogada. Esta es una polémica ahora muy encendida en España. Si la maternidad subrogada atenta o no contra la dignidad. Como sabemos, en el mundo, y particularmente en el mundo occidental, pues las legislaciones son diversas. En algunos sitios, como en España, se establece que ese contrato es nulo de pleno derecho. En otros se considera que es un delito. En otros, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, está legalizado, o sea que uno puede hacer ese tipo de contratos. Entonces la pregunta es, ¿y atenta contra la dignidad de la mujer gestante el que se llegue a un acuerdo con ella, que va a llevar adelante el embarazo y que luego el niño, que a lo mejor puede que no tener ninguna relación genética con ella? Sí. Pero se empieza a crear una especie de vínculo en ese momento de la maternidad, ¿verdad? Naturalmente el embarazo crea un vínculo, pero también hay maneras sensatas de regularlo. Una de ellas, por ejemplo, puede ser de conceder a la mujer gestante la posibilidad de decidir que quiere quedarse con el niño. O sea, echarse atrás. Por supuesto hay que ponerle un plazo, o sea, no puede ser que al cabo de 2 años imaginemos que se hubiese producido esto y el niño estuviese con sus padres biológicos, digamos, claro, que la madre dijera. Pero quiero decir, la cuestión de fondo es si atenta o no necesariamente contra la dignidad, porque si atentase contra la dignidad entonces es inadmisible. Imaginemos, la esclavitud por supuesto atenta contra la dignidad. Claro. Y bueno, hay una polémica, digamos, muy encendida, con lo cual quiero decir que la dignidad es un concepto complicado, que tiene un núcleo claro, lo que quiere decir, no tratar a alguien exclusivamente como un medio. Pero ojo, no quiere decir que no nos podamos tratar instrumentalmente, sino la división del trabajo, etcétera, etcétera, sería imposible. Pero Kant tuvo también cuidado a la hora de formular, esto es la segunda fórmula, ¿no?, del imperativo categórico. Bueno, esa yo creo que es la noción de dignidad humana que hemos incorporado a las declaraciones de derechos y a nuestras constituciones. Pero el significado tradicional de dignidad no era ese. La dignidad, diríamos, era un estatus que se poseía y que poseían únicamente las personas que tenían los estatus, diríamos, superiores. De nobleza. La dignidad de nobleza. La dignidad del rey, del príncipe. Del rey, de los cardenales, los obispos, la gente importante. Bueno, entonces ese forma parte de la complejidad del asunto. Y entonces en algún momento se cambian las cosas, seguramente en el Renacimiento. Hay un texto famoso de Pico de la Mirándola, ¿no?, donde habla de la dignidad y él lo refiere, diríamos, a la criatura humana. Entonces una especie de canto, ¿no?, de las capacidades extraordinarias de los hombres. Bueno, ha tenido entonces esa evolución y es como si dijéramos que hemos pasado de una concepción estatutaria de la dignidad que solamente afectaba a algunos a convertirlo en un concepto cuyo significado es prácticamente el opuesto. Porque claro, la idea es que todos, por lo menos todos los seres humanos tienen dignidad. Esto, perdóneme, sería consecuencia de la manifestación rusoniana según la cual todos los hombres nacemos igualmente libres y que luego recogida en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución. Es el clima, el trasfondo que da lugar a la noción de derechos naturales, que luego pasa a ser derechos humanos, y el justnaturalismo racionalista, uno de cuyos autores principales pues es Rousseau, sirven de soporte filosófico, ¿no?, estas ideas. Efectivamente, Rousseau, que fue, como sabe, un gran defensor de la igualdad, crítico también de la propiedad privada, como sabemos, etcétera, ¿no? Pero se conecta, sí, y la idea de dignidad de Kant, que por lo que yo sé, curiosamente, tiene un origen jurídico, una interpretación del digesto, una clasificación que aparece ahí en el digesto, pero conecta mucho, efectivamente, con esta idea de Rousseau, ¿no?, de la igualdad. La igualdad es decir, la autonomía. Así es, efectivamente. Porque la noción de dignidad de Kant, en realidad, forma una especie de todo con el principio de igualdad y el principio de autonomía, de libertad. A mí me parece que lo más claro que se puede decir
sobre la dignidad es lo que aparece en un pasaje de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, cuando Kant, que ha dicho el imperativo categórico, tiene 3 formulaciones. La primera, en realidad, es lo de la igualdad, ¿no? El principio de universalidad es igualdad. El segundo es este de la dignidad. Y el tercero es la libertad vista como autonomía. Pero luego él dice, en el fondo es una misma ley moral. Lo que pasa es que nosotros podemos observarla desde 3 perspectivas. Yo creo que esta es la manera más adecuada de entender la dignidad. La dignidad forma un todo complejo con la igualdad y con la libertad. Y esos son los 3 grandes valores del mundo contemporáneo, yo diría, de la ética racional. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema, donde el concepto se hace elusivo en muchos casos. Sí. Y es necesario, sin embargo, seguir bregando para tratar de darle la consistencia que sobre esto, si me permite la interrupción, hubo hace, creo, una década o 2 o algo así, este famoso psicólogo social, Steven Pinker, sí, que escribió un artículo que tuvo mucha difusión diciendo: la dignidad es un concepto tan confuso y como es imposible manejarlo adecuadamente, lo mejor es prescindir de la dignidad, sí, sí, y en su lugar hablar sencillamente de autonomía. Autonomía, así es. De autonomía en el sentido de respetar los deseos de cada cual. Pero yo creo que ese es un error y que inadmisible. No es aceptable. Sí, sí. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Estamos conversando con el doctor Manuel Atienza. Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. En este segundo bloque vamos a terminar de redondear la idea en la primera parte del concepto tan elusivo de dignidad humana, y luego pasaremos a hacer una evaluación respecto de la aplicación de la teoría de la argumentación jurídica para la resolución de casos prácticos, que es un tema de vital interés también para magistrados, abogados, y en términos generales para todos los operadores de justicia. Doctor Atienza, el filósofo español Jesús Mosterín, que desgraciadamente acaba de dejarnos bastante joven y que tenía muchísimo más por dar seguramente, extraordinario epistemólogo que en los últimos años abocó sus esfuerzos al estudio de la ética, de la moral, consideraba, y usted lo trae a colación precisamente en un texto sobre la dignidad humana, que ha sido publicado en un libro titulado Bioética, Derecho y Argumentación Jurídica, parece que del año 2008, sí. Dice Jesús Mosterín, hablando sobre el tema de la dignidad, que hay 2 maneras de entenderla, ¿no? Uno, cuando hace referencia, y usted lo decía al final del bloque pasado, sobre los merecimientos que tiene una persona, de la que se puede decir esta persona tal o cual tiene, o es digna de ser tratada como tal, ¿no? Por ejemplo, el doctor Manuel Atienza es un extraordinario maestro del derecho, de la filosofía del derecho, por lo tanto es digno de reconocérsele ese mérito, ¿no? Juan Carlos es un amigo extraordinario mío y por lo tanto es digno de que yo se lo reconozca también en ese sentido. O sea, la dignidad entendida como una suerte de merecimiento, una suerte de auctoritas en el sentido más lato de la palabra. Y la otra, que Mosterín lo entiende en un sentido totalmente contrapuesto, es el de que en realidad nuestro cerebro es un cerebro, dice él, plástico, que tiene la capacidad para poder adaptarse a los condicionamientos materiales de existencia, y con lo cual el hombre tiene pues la capacidad para poder sufrir, reír, alegrarse, pensar, razonar, meditar, es decir, todo lo que hace
lo que no hacen los otros animales de este planeta, y que son precisamente las cualidades que nos definen como animales racionales, ¿no? Para Mosterín, estas dos formas de entender la dignidad son antipódicas. Pero usted señala en ese mismo texto que en realidad sería mejor si las vemos integradas, porque una y otra cosa no se oponen. ¿Cómo evalúa usted esta consideración del profesor Mosterín? Que en paz descanse. Bueno, en primer lugar, efectivamente, Mosterín ha sido uno de los grandes filósofos de los últimos tiempos en España, vinculado a Perú a través del doctor Lucas Lavado, ¿no? sí. Lavado, que efectivamente... Quien ha tenido el mérito, y hay que reconocerle la dignidad de ser un gran maestro. Sí. Importante. Pero a propósito de la dignidad, yo no estoy de acuerdo con él, aunque quizás en el fondo lo que él está diciendo viene a ser lo mismo que con otra terminología se dice, utilizando el término dignidad. Porque claro, cuando él dice, no es la dignidad, sino la plasticidad de nuestro cerebro. Claro, si uno dice, si volvemos a Kant, ¿por qué Kant dice que los seres racionales, los hombres, pero los seres racionales, los que tengan, diríamos, esas propiedades de racionalidad? ¿Y cuáles serían esas propiedades de racionalidad? Que son los que deben ser tratados con la dignidad que no tienen, diríamos, los objetos, las cosas. Claro, los seres racionales son los dotados de cerebro, diríamos, los que tienen las propiedades que Mosterín mostraba a través de la biología. Que por eso debemos reconocer, ¿no? Bueno, es una manera de interpretar la dignidad, porque, y eso forma parte también del carácter polémico del concepto de dignidad, porque desde el punto de vista cristiano, la tendencia es más bien que ver que la dignidad, o sea, se podría estar de acuerdo con la concepción, diríamos, secular, en las consecuencias de qué significa respetar la dignidad. Pero la razón por la cual los seres humanos merecen ser tratados con esa dignidad sería ser criaturas hechas por Dios. Y entonces a lo que realmente se pondría Mosterín sería esto, a la razón por la cual debemos tratarnos a nosotros mismos y tratar a los demás, lo que decía Kant, no meramente como instrumentos, sino siempre como fines en sí mismos, sería el tipo de seres que somos. O sea, serían datos biológicos, somos productos de la evolución, etcétera. Y eso se enfrentaría a la concepción religiosa de la dignidad, que le da, diríamos, otra génesis, otro fundamento. Teológica, metafísica, ¿verdad? Eso es, pero así entendido, tampoco hay una discrepancia, me parece, entre lo que quiere decir Mosterín y lo que uno razonablemente puede interpretar a partir de Kant, ¿no? Sí. Claro, que es otra de las cuestiones muy complicadas con la dignidad, porque si aceptamos esa tesis, entonces, ¿por qué considerar que un bebé tiene dignidad y no lo tiene, por ejemplo, un bonobo, un macaco, que sin embargo tendrían las capacidades a las que él se está refiriendo, por lo menos en ese momento? Y luego el problema también de los Homo sapiens, digamos, los pertenecientes a la especie, pero que están afectados por una serie de enfermedades, incapacidades, etcétera, etcétera. Entonces ahí se nos abre un problema muy complicado. Y es por qué reservamos la dignidad únicamente a nosotros, ¿no? A nuestra especie, y por qué no la extendemos, por lo menos en algunos aspectos, a algunos animales, ¿no? Como que está sucediendo ya en algunas partes del planeta, ¿no? Bueno, y es una de las cuestiones que se están discutiendo efectivamente en ética. Yo no estoy de acuerdo. La tendencia en algunos movimientos es a no marcar la diferencia que hay entre el ser humano y el resto, diríamos, de los animales. Bueno, pero eso va muy bien a tono en estos tiempos, en el proceso de animalización del ser humano, ¿no? Ya, pero por ejemplo en ética eso tiene la consecuencia que se dice, la clave es la capacidad de sentir. Y como la capacidad de sentir naturalmente no es privativa nuestra, entonces
no habría mayores diferencias, habría una continuidad o algo así. No, yo estoy radicalmente en contra de esto. Hay plantas que sienten, ¿eh? Y naturalmente hay una continuidad y al fin y al cabo, de acuerdo con la evolución, todos venimos del mismo lado y, como sabemos, compartimos con especies de monos pues el 99%, etcétera, de nuestro genoma, etcétera, pero hay una diferencia, diríamos, radical. Sí. En el lenguaje y todo lo que significa, y la capacidad de reflexionar y ser seres autónomos, y etcétera, etcétera. Estamos involucionando, ¿no? O sea, quiero decir, culturalmente hablando. En algunos aspectos uno tiene la impresión, diríamos, de que sí, ¿no? Ahora que tanto se habla de la inteligencia artificial, de la robótica, ¿no? Y con razón, a veces uno tiene la impresión de que las máquinas cada vez son más inteligentes y los seres humanos cada vez más idiotas, ¿no? Sí. Que es un riesgo real, porque en la medida en que efectivamente las máquinas sean capaces de hacer los trabajos que antes eran exclusivos nuestros, probablemente estamos también perdiendo cierto tipo de capacidades, ¿no? El manejo de los móviles y de todos estos instrumentos informáticos, yo creo que es una amenaza, por supuesto que es una inmensa ventaja. Pero claro, cuando por ejemplo lo vemos nosotros con los estudiantes, que ya no tienen el hábito de leer, que se informan a través de las pantallas, pero claro, en las pantallas normalmente no se lee un artículo de fondo. No, se lee Twitter. Claro. O Facebook. Nada más. Y entonces uno diría, ¿y el desarrollo de las capacidades reflexivas, o sea, del pensamiento abstracto, no tendrá que ver con esto? Y a lo mejor las nuevas generaciones, que por lo menos nos parecen, a todos nos asombra, ¿verdad?, que nuestros hijos pequeños, etcétera, nos resuelven problemas. Sí. Con las de informática, pero no estarán al mismo tiempo perdiendo capacidades de pensamiento reflexivo, de pensamiento abstracto, que son tan importantes. Ahí hay una amenaza, yo creo que sin duda, ¿no? Sin duda. A ver si exageramos en términos orwellianos. Quizás la dignidad al final tenga que ser un merecimiento de las computadoras y ya no de los seres humanos. Ya hay quien se plantea eso, en mi opinión es absurdo, pero es un tema de discusión. Sí. De la posible responsabilidad de las máquinas. Totalmente, en mi opinión, es ridículo. Forma parte de no entender lo que está pasando. Ahora estaba yo que he visto que en estos actos en la Católica mucha gente hacía referencia al libro este famoso de Harari, esto de Sapiens, que ha sido todo un suceso. De Homo sapiens a dioses. Sí, tiene varios. Tiene una trilogía. Eso es. Y esos tienen la tesis de que no tenemos libertad, y que como consecuencia precisamente de todo este desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, cada uno de nosotros puede pensar que es libre cuando toma una decisión, pero en realidad no es así. Ha sido determinada, diríamos, por los medios de comunicación, por lo que sea. Pero claro, al mismo tiempo hubo un artículo que él escribió en El País, se publicó en El País, y yo escribí una carta al director mostrando lo que él decía, esto, y luego terminaba el artículo diciendo. Y entonces es muy importante que nos demos cuenta de la importancia de lo fundamental de defender la democracia liberal y los valores de la libertad, etcétera, etcétera. Y uno diría, ¿y si no somos libres? Claro. ¿Qué sentido tiene proponer un curso de acción? O sea que a veces, diríamos, cometemos errores de razonamiento absolutamente groseros, ¿no? Sí. Y estamos diciendo cosas así. Es decir, no existe la libertad. Y que ese es el problema de los bestsellers a la larga. Sí, pero ese es uno de los temas que más discuten ahora, por ejemplo, los penalistas, claro. Porque uno diría que si no existe libre albedrío, otra cosa es que, por supuesto, es decir, y cómo hay que entenderlo, pero si no existe, el derecho penal carece de sentido. Porque si tú no has sido libre a la hora de realizar tal acto, ¿cómo va a estar justificado que te castiguen por ello? O sea que eso tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? Sí. Ahora, para vincular este tema con el ámbito del razonamiento, de la argumentación jurídica, la Constitución española del 78, en su artículo primero, habla de los valores de la persona.
y si no me falla la memoria es el quinto, que señala que es justamente la dignidad humana la que encierra ese conjunto de valores, ¿no? La Constitución de Perú, la anterior, fue dada, como usted sabe, en 1979, ¿no? Es decir, es más o menos el mismo momento histórico en el que España se encuentra en ese proceso de transición del franquismo hacia una etapa democrática. ¿Qué le costó? Como le costó al Perú también salir del último militarismo que tuvimos bastante largo, desde el 68 hasta el 80, 12 años y medio aproximadamente. Y con la Asamblea Constituyente del 78, que da a luz la Constitución de 1979, quizás sea imbuido por esa efervescencia libertaria basada en la defensa de la persona humana y su dignidad, que España la enarbola enormemente en su Constitución. El Perú también recoge esa misma idea, esa noción, y plasma en su artículo primero la defensa de la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y ese artículo se repite como artículo primero en la Constitución actual de 1993. Ahora, más allá de la dificultad que tengamos para poder hacer una precisión de los conceptos semánticos, axiológicos y filosóficos de este concepto de dignidad, desde la perspectiva de la argumentación jurídica, ¿cómo engarza este concepto, la construcción de una estructura de razonamiento jurídico que conduzca al juez a emitir sentencias basadas en este principio de orden democrático constitucional? A ver, es muy importante, creo, y también darse cuenta de que aunque la razón por la cual se pudo haber introducido, imaginemos, en la Constitución española o en la peruana o en la Ley Fundamental de Bonn o en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el concepto de dignidad, pues a lo mejor fuese retórica, lo que solemos llamar retórica, ¿no? ¿La moda? Quizás no exactamente, bueno, puede haber algún elemento de moda, pero recuerdo un texto muy famoso de Maritain, que es uno de los que habían contribuido al texto de la declaración, que él dice que dignidad era un concepto que permitía ponerse de acuerdo entre gente que en realidad no estaban de acuerdo. Bueno, entonces tiene un carácter, si se quiere, retórico. Mientras no le pregunten cómo han llegado a esa conclusión, ¿no? Esto es. Mientras no me pregunten exactamente qué entiendo por dignidad, todos estamos de acuerdo en la dignidad. Entonces, que tiene connotaciones retóricas, yo creo que esto es así, y que hay que darse cuenta de ello y hay que, naturalmente, asumirlo. Y entonces, a partir de ahí, algunos piensan, pues entonces lo mejor es prescindir, diríamos, del concepto, flatus voci, etcétera. Yo creo que no. Yo creo que es un concepto fundamental. Y entonces lo que hay es que reelaborarlo teóricamente de manera cuidadosa, porque claro, la dignidad, que es lo que dice la Constitución española y hoy en día prácticamente todas, es el fundamento de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y entonces quiere decir que cuando uno tiene que interpretar un derecho fundamental, tiene que partir de alguna concepción de la dignidad y de la ética y de los otros valores a los que antes nos referíamos, ¿no? De la igualdad y de la libertad. O sea que incluso, aunque no se mencione, o aunque los jueces, digamos, pueden no ser muy conscientes de todo este tipo de cosas, pero está siempre ahí en el trasfondo. Yo creo que este es uno de los aspectos nucleares de la argumentación jurídica y concretamente de la justificación, de la motivación de las decisiones por parte de los jueces, que siempre hay un elemento de tipo moral en la argumentación y que la moral que consideramos justificada se basa precisamente en esa noción de dignidad. Y entonces, naturalmente, eso significa que para motivar adecuadamente las sentencias, los jueces tienen que tener una preparación en filosofía moral. Y no pueden considerar lo de la dignidad sencillamente como flatus vocis o como un elemento puramente retórico, sino que tienen que entrar a ver cuál es la concepción moral que mejor da cuenta, ¿no? de esa noción de
de dignidad. Y hay casos a los que yo antes me he referido. Llegaron, por ejemplo, en España al Tribunal Supremo, el tema este de la maternidad subrogada. Entonces los magistrados del Supremo, creo que era la sala de lo contencioso, porque era un problema de si se reconocía o no la paternidad. Sin más ni más, dijo, no, eso va en contra de la dignidad. Pero claro, no gastó, diríamos, ni una línea en decirnos por qué y en entrar. Claro. Bueno, yo creo que eso es una de las prácticas que todavía deberían cambiar. O sea, que creo que los jueces tienen que asumir que naturalmente el derecho no es la moral, ni es una parcela de la moral o algo así, pero que son dos categorías que se tocan, necesariamente se tocan. Pero yuxtapuestas. Claro, y que uno no puede argumentar jurídicamente, y no desde la moral. Concreto, solo desde la moral no puede, pero tampoco puede jurídicamente argumentar bien prescindiendo completamente de la moral. Claro. Porque claro, si la dignidad, que es el concepto básico de la moral, se ha incorporado a nuestros derechos, si es el fundamento de todos los derechos fundamentales, pues cada vez que hay un caso que involucre una cuestión de interpretación de un derecho fundamental, en trasfondo está la dignidad y la filosofía moral. Creo que esta es una de las cosas que el positivismo jurídico ha contribuido a emborronar, al, digamos, marcar tanto, al obsesionarse con la diferencia entre el derecho y la moral. Claro, el mensaje que manda es: juez, jurista, en tu trabajo como profesional tienes que dejar completamente fuera la moral. Pero claro, esto no es así. No puedes dejar fuera, puedes dejar y debes dejar fuera un aspecto de la moral, digamos, lo que son tus opiniones probablemente personales de la moral. Pero claro, es que resulta, usando la famosa frase esta de Habermas, ¿no?, que la moral ha emigrado al interior del derecho, lo tenemos dentro del derecho, y el concepto de dignidad ahí es nuclear en esto. Y entonces quiere decir que a la hora de identificar el derecho, resolver problemas de interpretación y de motivar, pues tenemos que hacer uso también de argumentos morales. Muy bien. Vamos a hacer el último corte para continuar con esta interesante conversación. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico. Continuamos conversando en esta grata e interesante, en este interesante diálogo con el doctor Manuel Atienza. Si el juez no está preparado en términos de filosofía moral, e inclusive dentro de este campo hacer una distinción entre lo que significa conceptos elementales, ¿no?, como por ejemplo una cosa es ética, otra cosa es la moral, a pesar de sus interconexiones, y a partir de una reflexión teórica ética y práctica moral, sentar las bases de una definición de la dignidad para luego comenzar sobre esta idea el desarrollo de la argumentación que va a plasmar en sus decisiones jurisdiccionales. Esto sería más o menos algo así como, reitero, si se tiene a un juez que prescinde o que carece de conocimiento de la filosofía moral, como encargarle la construcción de una casa a un albañil en lugar de hacerlo a un arquitecto o ingeniero civil. ¿O me estoy excediendo con la metáfora? A ver, yo creo que bien entendido el derecho y también la doctrina del derecho, es decir, lo que solemos llamar dogmática, en realidad es filosofía moral aplicada y tecnificada. Por eso, al hablar de la dogmática, introduzco el concepto de una tecnopraxis, o sea que es un híbrido de técnica social y de filosofía moral. Por eso es tan importante también, o debe ser tan importante, el derecho para los filósofos.
en materia de argumentación o en materia de todos los conceptos de filosofía moral, el derecho desde hace muchísimo tiempo, como sabemos, ha ido elaborando todas estas categorías, que en cierto modo son las mismas categorías que ocupan a los filósofos de la moral, ¿no? Sí. Derecho, deber, responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el ideal del juez, desde luego, es un juez que, además de la preparación técnica que tiene que tener, de técnico jurídico, pues debería poseer una formación moral, de filosofía moral, lo que no quiere decir que tenga que ser un especialista, claro, pero que sí, que debería tenerlo. Quizás en la carrera eso se le podría proporcionar en cursos de filosofía del derecho bien entendido, pero probablemente no solo, porque el ideal, como pasa en la argumentación, no es tanto que uno reciba un curso de argumentación, sino que se vea que la argumentación está operativa en todos los otros cursos. O sea que cuando se estudia derecho penal y derecho civil y derecho administrativo, se estudia también argumentativamente y se aprenda a argumentar en cada uno de estos campos, ¿no? Entonces yo creo que con la filosofía moral es algo parecido. El juez no puede ser, bueno, puede ser que alguno lo sea, por gusto personal o lo que sea, pero no hace falta que sea, por supuesto, un especialista en filosofía moral, pero debería ser una persona que tuviese, sí, una formación teórica en estas cuestiones. O sea, sí, que supiese lo que es el análisis conceptual de los grandes conceptos morales, las grandes categorías, los tipos de teorías sobre la moral que existen, digamos, y cosas así, ¿no? Sí, creo que sería muy, muy de desear. En la concepción estándar de un jurista está como muy incorporada la idea de que una cosa es el derecho y que no tiene nada que ver con la moral. La moral, si acaso, habla únicamente de buenos deseos, que puede ser como un ornato para el juez o algo así. No es así. No es así. Y yo diría que cuando uno estudia, por ejemplo, los grandes fallos de la Corte Suprema en los Estados Unidos, ahí te das cuenta que naturalmente que hay un razonamiento moral. Por eso es también por lo que ha interesado tanto a filósofos, ¿no? Sí, pero claro, este es el extremo de un positivismo radical, casi a lo Radbruch pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya. La cosa es hacer derecho, sí, y el sacerdote hace justicia, y consigue la justicia. Eso ha sido un extremo que lamentablemente nos ha llevado pues a generar interesantes técnicos del derecho, sí, sin duda, pero carentes de un sentido de conciencia moral. Quiero decir, al momento de la argumentación, no en la condición de persona. Pero quizás ello nos ha llevado también a la producción de una propuesta de solución que también ya pasa al extremo, sí, que es la de incorporar la moral dentro del campo del derecho hasta fagocitar al derecho. Y que eso es lo que en buena cuenta ha propuesto cierto tipo, mayoritario en todo caso, de neoconstitucionalismo, que es una suerte de retorno al justnaturalismo, al viejo justnaturalismo, con un nuevo nombre para engatusar a personas. Y esa tampoco pues es la solución, ¿no? Usted no es, entiendo, porque ha sido mi profesor, no se proclama positivista, pero tampoco se proclama neoconstitucionalista. ¿Cuál es el punto medio aristotélico que se requiere entonces para poder construir una argumentación jurídica en la que el operador tenga la capacidad de plasmar una estructuración racional, razonada, epistemológica de la técnica jurídica, pero que contenga no ornamentariamente, sino sustancialmente, sin que lo invada, una dosis importante de moral racional? Yo he escrito bastante en contra del neoconstitucionalismo. Y lo felicitamos por ello. Bueno, porque eso yo creo que ha sido una gran desgracia. Sí, sí. Porque es un concepto mal construido, cuyo origen está en autores radicalmente positivistas, y que lo construyen como diciendo esto es lo que no hay que ser. Y luego, por estas paradojas de la vida,
a muchos, a algunos juristas, les pareció que eso es lo que había que ser, el neoconstitucionalista. Y dieron el salto de Garrocha. Sí, y efectivamente, al precipicio, lo que estaba el otro lado. El neoconstitucionalismo, lo primero que yo querría decir es que no es una teoría del derecho seria. A veces yo digo, son de estas presuntas teorías del derecho que uno aprende en un fin de semana, ¿verdad? Un seminario de fin de semana y ya eres neoconstitucionalista. O sea, te aprendes una serie de clichés. Sin café, pero con mucha cerveza. Y ya está. Y eso es un desastre y ha tenido muy malas consecuencias. Y una de las muy malas consecuencias es que entonces, porque yo uno de mis artículos lo titulo precisamente, ni neoconstitucionalismo ni positivismo jurídico. Al construirlo de esta manera, entonces los positivistas les ha permitido decir, veis, como si dejáis de ser positivistas, caéis en esto que es algo caótico, que es el neoconstitucionalismo. Por lo tanto hay que ser positivista. Creo que no. Gracias. Yo lo que trato de defender es una concepción a la que creo que el nombre que mejor le convendría sería el del postpositivismo. Entonces, pospositivismo, que puede tener también cierta ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por un lado, que es algo que va después del positivismo jurídico, sí, y que al mismo tiempo lo supera. Y entonces, al superarlo significa que no creo que debamos ver el positivismo jurídico como algo carente absolutamente de valor. Quiero decir, los autores positivistas han construido una serie de herramientas conceptuales que son muy útiles y no deberíamos ser tan necios, diríamos, como para prescindir de ellas. Por cierto, creo que es lo que hacen los neoconstitucionalistas. O sea, el neoconstitucionalista es el que viene a decir el derecho son simplemente principios, valores. No tengo por qué ponerme a ver qué es lo que dice el Código Civil o los reglamentos, etcétera, sino que me voy directo a la Constitución y ahí voy a encontrar siempre algún artículo que me sirva y lo interpreto también libremente, como me parece. Y como me conviene. Y como me conviene, y tampoco hay ningún rigor de lo que es las teorías morales. O sea, que el neoconstitucionalismo borra las señas de identidad del derecho, digamos, prescinde de un elemento fundamental, y es el carácter autoritativo del derecho. Por eso el derecho no es lo mismo que la moral, o sea, tiene una zona en la que se solapa, pero no es lo mismo, porque la moral que entendemos racional no es autoritativa. Uno no tiene ningún límite de que alguien ha dicho tal cosa para decidir desde el punto de vista moral qué debemos hacer al respecto, pero jurídicamente sí. Y entonces, claro, las pretensiones de los neoconstitucionalistas suponen simplemente desconocer un ingrediente esencial del derecho. Y la parte de los positivistas que en mi opinión está equivocada, la parte en la que acierta es que naturalmente el derecho es el derecho positivo, por supuesto, y qué va a ser si no, es un fenómeno artificial creado por los hombres, respaldado por supuesto con la coacción, etcétera, etcétera. Pero ellos olvidan la parte axiológica del derecho, o sea, olvidan que el derecho fundamentalmente es una práctica social con la que se trata de lograr ciertos fines y ciertos valores dentro de los límites señalados autoritativamente. Entonces, claro, no puedes salirte de estos límites. Pero, por suerte, podríamos decir, el constitucionalismo contemporáneo ha establecido unos límites que son amplios, precisamente porque ha introducido, entre otras cosas, esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? La dignidad, los derechos fundamentales en nuestras constituciones, porque hay una serie de conceptos, de técnicas que el jurista o el juez bien preparado puede manejar, de manera que manteniéndose siempre dentro del derecho, porque diríamos, el derecho es un juego en ese sentido, y es como le quiere decir que es lo que harían los neoconstitucionalistas, ¿no? Jugar al fútbol y pensar que pueden golpear el balón con la mano y tratar de meter gol, un jugador de campo, ¿no? Eso sencillamente no se puede, porque entonces ya no estás jugando al juego del derecho. Y fundamentarlo con un principio futbolístico. Y entonces la tarea, y es a donde va esto, a lo que yo me refiero del pospositivismo, es cómo darse cuenta de que el derecho es esa práctica con la que se trata de lograr
valores y fines, que tienes a tu disposición pues una serie de recursos que son complejos y tienes que hacerte y esforzarte por hacerlo sabiendo que hay límites y es más, sabiendo que no siempre puedes hacerlo, que es lo que cuesta a veces de hacer entender. Hablando sobre esto, unos profesores peruanos que me decían, pero entonces tú eres conservador. Porque reconoces el límite. Y entonces un jurista, un juez de la Suprema, imaginemos, hay veces que puede decir, yo me doy cuenta de que la única decisión que me autoriza en mi sistema jurídico es una decisión que es contraria a la moral que yo entiendo que está justificada. Pues sí, porque eres un juez y no eres un razonador moral. Y como ciudadano te esforzarás, diríamos, para que cambie las leyes, etcétera, etcétera. Pero en eso consiste, por eso es una profesión, diríamos, que tiene incluso, diría, aspectos trágicos, ¿no? El derecho. O sea que uno puede darse cuenta que hay cosas que le gustaría que fuesen posibles, pero que no son posibles. Y claro, el juez, diríamos, y el jurista adulto tiene que reconocer la existencia del límite. Yo lo simplificaría todo esto diciendo que de la misma manera que el positivismo jurídico, desde finales del 18, comienzos del 19, acabó con el derecho natural, pero claro, acabó con el derecho natural no quiere decir que no haya nada de derecho natural en nuestros códigos positivistas, claro que lo hay. Y muchos, ¿no? Lo hay, pero cambió el concepto del derecho. Así es. El derecho ya no era el derecho natural, sino era un artefacto humano, etcétera, etcétera. Acabó con el derecho natural, diría. La positivización del derecho, la codificación y todo esto acabó con el derecho natural e hizo que entrase el positivismo jurídico. Y en mi opinión, lo que llamamos el constitucionalismo contemporáneo, que no es el neoconstitucionalismo, sino el constitucionalismo, el hecho de que tengamos constituciones con las características que tienen, etcétera, etcétera, pues ha acabado también con el positivismo jurídico. Y de la misma manera, acabar no quiere decir que todo lo que hayan construido los positivistas jurídicos debamos echarlo a la basura, sino que el derecho ya hoy no podemos entenderlo en términos de esa separación estricta entre el derecho y la moral, que es la tesis clave, ¿no? del positivismo jurídico. Sí. O sea que en el derecho hay tanto separaciones, hay que hacer tanto separaciones como mostrar también continuidades. Y en eso estamos, diría. Muy bien. Doctor Manuel Atienza, qué grato conversar con usted. Realmente uno quisiera ampliar el conjunto de tópicos que se van presentando progresivamente en la conversación, pero el tiempo se nos hace tan cortos en televisión que ya nos han dado la indicación de que hemos llegado al final del programa. Y no me queda más que agradecerle muchísimo por vuestra presencia, pero antes de hacer este agradecimiento quiero yo que el público conozca que la editorial Grigley ha publicado en octubre del año pasado, es decir, hace 6 meses atrás, estos 2 libros del profesor Atienza: Ideas para una filosofía del derecho, una propuesta para el mundo latino, que en realidad es una reedición de un texto que ya tiene algunos años, y este otro, titulado Ética en Imágenes, que tiene por autores también al doctor Manuel Atienza y a Fernando Bañuls. Es un texto bastante lleno de gráficos, con reseñas o leyendas que tratan de generar una suerte de comprensión ética de estos cuadros que han sido seleccionados, precisamente nos contaba el doctor Atienza, por Fernando Bañuls para esta edición. Lo felicitamos y esperamos, tiene una producción bibliográfica muy importante, riquísima además en conceptos y en juicios que acrecientan el conocimiento de quienes apostamos por
por el estudio profundo y profuso del derecho en términos ontológicamente esenciales, y lo exhortamos pues a que si podemos hacerlo, o le imploramos, le pedimos que siga usted en esa misma línea de producción por muchos años más. Muchas gracias, y ha sido un gran gusto. El honor ha sido nuestro, doctor Atienza. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos entonces a la parte final de Enfoque Jurídico. Por vuestra atención y con nuestra gratitud reiterada a nuestro invitado el día de hoy, nos despedimos hasta la siguiente oportunidad. Permiso.